hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, Señor nuestro, nos presentamos delante de tu bendito y glorioso trono. Queremos adorarte, queremos reconocerte como único Dios, como aquel que has creado todas las cosas, como aquel que has hecho nueva nuestra vida también, a partir de un puñado, un montón de huesos secos y muertos, de corazones de piedra. Tú los has transformado en nuevos corazones. Los has hecho para ti, los has hecho para tu gloria. Y nosotros hoy queremos bendecirte y alabarte por ello. Queremos adorarte, darte gracias por la gloriosa salvación que nos has concedido en Cristo. Y precisamente hoy de Él, como siempre, queremos hablar de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Así que, Padre, por favor, por medio de esta predicación del libro de Job, que tú seas glorificado, que Cristo sea glorificado, que tu evangelio sea anunciado, que transforme nuestros corazones y mentes, que salve a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Señor, quita toda carga y todo peso, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales, Señor, para recibir tu bendita palabra, para recibir tu verdad. Y te suplicamos que esto sea siempre por la guía de Dios el Espíritu Santo, nuestro Maestro, aquel que nos lleva a ti, oh Dios, aquel que nos lleva a toda verdad, aquel que nos lleva a Cristo y a su Evangelio y nos revela todas las cosas. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra en esta mañana. Bendice y prepara nuestros corazones como terreno fértil para recibir la semilla de la verdad del Evangelio. Y te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos, hermanos, con el libro bíblico de Job. Estamos en Job 19 en esta ocasión. Como ya os dije, iríamos avanzando a lo largo del libro, no vamos a ir capítulo por capítulo ni sección por sección. Y vamos a estar centrándonos en este capítulo 19, eso sí, hoy lo veremos completo, lo leeremos y lo consideraremos completo. Y estamos en Job, un libro que espero que esté siendo de bendición para toda la iglesia del Señor, para nuestra iglesia aquí en Sabadell, pero también para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. En los años 70, la compositora y cantante Carole King cantaba aquella canción titulada You've Got a Friend, tienes un amigo. Y en un momento de esa canción, ella cantaba lo siguiente: cuando estés deprimido y preocupado y necesites amor y cuidado, cuando nada va bien, cierra los ojos y piensa en mí, e inmediatamente estaré allí para iluminar hasta la noche más oscura. Tan solo di mi nombre, ya sabes dónde estoy. Iré corriendo y nos veremos otra vez. Sea invierno, primavera u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamarme y estaré allí. Tienes un amigo. Y por supuesto, a todos nos gustaría tener a alguien así, alguien que esté allí, que nos entienda, que nos escuche cuando estamos pasando los peores momentos. Todos lo necesitamos y todos lo buscamos. Y casi todos lo tenemos, sea que nos entienda más o que nos entienda menos, o que nos escuche mejor o que nos escuche peor. Pero Job, en los terribles momentos que estaba afrontando, no tenía a nadie así. No solo esto, sino que además aquellos que se suponía que eran esas personas que tenían que entenderle, comprenderle, escucharle, lo único que hacían era sospechar de él y acusarle. Nadie le comprendía. Esto ya lo hemos ido viendo en las semanas pasadas. ¿Qué hizo entonces Job? Bueno, lo vamos a ver hoy en la lectura de este capítulo 19. Lo veremos y después hablaremos largo y tendido acerca de esas palabras. Sobre todo en la parte final quiero que estemos muy pendientes, pues de ese va a ser principalmente el enfoque de nuestro sermón de hoy. Así que acompañadme al capítulo 19 de Job. Leeremos el capítulo completo, Job 19.
¿Lo tienes ya? Job, capítulo 19. Y dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me molestaréis con palabras, y me habéis vituperado 10 veces? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en el libro de Job. Como hemos visto, nadie comprendía a Job, nadie le escuchaba, sospechaban de él. ¿Qué hizo entonces? Bueno, lo vemos en las palabras del versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora bien, ¿qué quiso decir con estas palabras? ¿A qué Redentor se refería? Y importante, ¿qué significa esto para ti y para mí? Bueno, antes de centrarnos en las palabras de Job en este capítulo 19, vamos a hacer un vuelo a vista de pájaro sobre las palabras de otro de los amigos de Job, Bildad, el sugita. Están en el capítulo 18 y en yo os animo a que leáis este capítulo 18 en otro momento. Bildad básicamente se dedica a describir, en términos muy pictóricos, la ruina de un hombre pecador y perverso. Un hombre al que parece que las cosas le están yendo bien en un principio, pero que finalmente es sepultado por las calamidades, por los problemas. Incluso este hombre hipotético acaba afectado por la enfermedad y eso le obliga a alejarse de su familia y de la sociedad, es decir, vivir como un paria, como un marginado. Y todo esto lo rubrica Bildad con las palabras del versículo 21 en el capítulo 18. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Está acusando a Job de ser impío y de no conocer a Dios.
Y lo estaba haciendo contando una historia. Sé de alguien, me han contado, bueno, hay uno que le ha pasado esto. Claro, evidentemente él está describiendo a Job. Y por supuesto, él espera que a raíz de esta historia, Job se arrepienta de lo que se tenga que arrepentir, confiese y vuelva a Dios. Y claro, Job es consciente de esto también, sabe perfectamente que Bildad se está refiriendo a él, y esto aún lo deja más devastado. Lo vemos en los versículos 2 y 3 del capítulo 19, ahora sí, vamos al capítulo 19. Mirad cómo contesta un devastado y aplastado completamente Job. Dice, ¿hasta cuándo me angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Job sabía que era pecador, por supuesto, sabía que era un hijo de Adán, según la carne, pero también sabía que a pesar de sus pecados, era un fiel hijo de Dios. Y las palabras de Bildad le están llevando a razonar que él está recibiendo el castigo de un incrédulo, algo que Job jamás pensó que podría experimentar. Después de toda una vida de piedad, después de toda una vida de rectitud, después de toda una vida de temor a Dios, tras una vida de reconocer sus faltas y pecados y por eso ofrecer sacrificios agradables al Señor, tras años de ser estimado y respetado y de ser ejemplo por ello, ¿por qué Dios le humillaba de esta manera? Por eso clama, como vemos en el versículo 6, fijaos, Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Qué desesperación la de Job. Esta desesperación la describen muy bien los versículos del 9 al 12. Dice cosas como que Dios le había quitado la corona. Es como si tú me hubieras otorgado una guirnalda de gloria, una diadema regia, una corona, y ahora tú que me la has dado, me la estás quitando. Me estás arruinando. Compara su esperanza como algo que ha sido arrancado, y su esperanza era firme y fuerte como un árbol. Pero hasta eso, dice Job, que ha sido arrancada por Dios, como un árbol arrancado del terreno. Se sentía como alguien asediado por los enemigos, que acampaban alrededor de su vida. Sentía que su vida era algo tan débil como una tienda de tela o de pieles asediada por varios ejércitos. Y luego sigue lamentándose en el versículo 13 en adelante, fijaos. Dice que aquellos que debían compadecerle, que debían escucharle, que debían entenderle y consolarle, ahora le fallaban solemnemente. Y en esto también veía la mano de Dios Job, cuando dice, hizo alejar de mí, o sea, Dios hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Hasta sus propios criados, sus criadas, sus siervos, le trataban como un extraño. Aún su esposa no podía estar al lado suyo por el hedor que desprendía su aliento y también su cuerpo por la descomposición y la putrefacción que rodeaba toda su carne. O sea, es que no es solo que él sintiera que se hubieran alejado de él. Dijeran, bueno, es que mantienen la distancia, es que no se acercan, me ven de lejos, no saben cómo abordar esta situación. No, no, es que fijaos, en el versículo 19, todos mis íntimos, atención, me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Job desde luego se sentía destruido, aplastado. Sentía además que Dios había apartado de él su amor paternal, que lo había aplastado con su mano. De hecho, Job habla como si fuese un cadáver viviente al decir, fijaos, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Está en una conmoción total y absoluta. Y ahora vemos una súplica desesperada. ¡Oh, vosotros, amigos míos, tened compasión de mí! ¡Tened compasión de mí! ¡Qué desesperación, hermanos! ¡Qué desesperación! Hoy vamos de cantantes.
Cantaba el recientemente fallecido Little Richard, un cantante de rock and roll y gospel que finalmente acabó convirtiéndose a Cristo, a pesar de que tuvo una vida muy difícil de luchas contra el pecado, contra el mundo, contra las adicciones. Él cantaba una canción que se titulaba There's Someone Worse Off Than I Am, que quiere decir lo siguiente: siempre hay alguien que está peor de lo que yo estoy. ¿Sí? Siempre hay alguien que está peor de lo que yo estoy. Yo la verdad, cuando veo la historia de Job y lo comparo con mis problemas o con los problemas de otras personas que puedo conocer, no sé, la verdad es que empequeñecen bastante. Este hombre estaba sufriendo una barbaridad, de una forma increíble. No sé cuáles son tus circunstancias, no sé el alcance de tu sufrimiento ni de tus luchas e incertidumbres con la providencia de Dios, pero cuando veo a Job no puedo más que conmoverme y decir lo que decía Little Richard: siempre hay alguien peor de lo que yo estoy, siempre. Y al final Job se siente tan maltratado que, como última reivindicación, quiso que su defensa fuera escrita en un libro. Más aún, que quedara grabada con un cincel de hierro en piedra, como si él dijera: quiero dejar mi defensa escrita en una losa, en un epitafio. Quiero dejarla escrita para que hable después de mi muerte. Cuando yo muera quiero seguir quejándome. Quiero dejar escritas todas mis quejas y todas mis protestas, porque es injusto lo que me está ocurriendo. Y es muy curioso porque el Señor en su providencia le concedió esto. Aquí tenemos el libro de Job escrito para bendición, amonestación, consuelo y enseñanza al pueblo de Dios, a la Iglesia de Cristo. Pero en este caso, a Job ni se le pasaba por la mente. No penséis ni por un momento que él pensaba: esto se va a escribir y algún día el pastor Javier va a estar predicando estos sermones. No, cero. Para él era como diciendo: que haya una lápida, que haya una estela en la que mi defensa esté ahí, y pasen los siglos y las personas que la lean sean conscientes de que yo tengo razón, soy inocente, yo no merezco este mal, no he hecho nada malo para merecerlo, Dios me está aplastando, pero no sé por qué. Y ahora, después de todo esto, no me cabe la menor duda, y así fue, que movido por el Espíritu Santo, llega a su mente un pensamiento liberador, una idea refrescante y renovadora como ninguna. Él se da cuenta de que no hacía falta dejar constancia ni en un libro ni en piedras su defensa, porque había alguien que estaba dispuesto a defenderle, a protegerle y a cuidarle en su vida y también después, tras su muerte. En medio de la convicción de que todo el mundo le había dado la espalda, de que incluso Dios le había abandonado, ocurre un milagro. Job fue iluminado por ese mismo Dios que él creía que le había abandonado para siempre, y fue consciente de algo de una forma clara y lúcida: que su Redentor vivía. Lo vemos en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora bien, ¿qué era un Redentor? Bueno, tiempo después de que Job viviera, Dios proveyó a la nación de Israel una figura, vamos a decir, jurídica, el Redentor, en hebreo el Goel. Y esta figura se describe y aparece muy bien en pasajes como Levítico 25 o Deuteronomio 25 también. Se trataba de un pariente cercano, el más cercano posible, que tenía la obligación de proteger, tenía la obligación de defender a su familia y rescatar a su costa tanto a los miembros de esa familia como a la herencia de esa familia. Y la historia de Ruth nos muestra esto de forma gráfica.
Booz es el redentor de Noemí al tomar la herencia y el linaje de Elimelec por medio de casarse con Ruth, y redime el linaje de esa familia. Pero, ¿os dais cuenta? Nos estamos yendo mucho más lejos, nos estamos yendo mucho más tarde en la historia. Como dijimos, lo más probable es que la historia de Job sea bastante anterior incluso a la formación de la nación de Israel como tal, tras su salida de Egipto y de la esclavitud. Entonces, ¿a quién está apelando Job? Job no está apelando a ningún redentor humano. Él ya había dicho en el versículo 14, si os fijáis, vamos al versículo 14, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. No, hermanos, él no esperaba absolutamente nada de los hombres, ni siquiera de su familia. No, no, no. Job está apelando a un redentor divino. Él dice, mi redentor vive, ya existe. Se refería a Dios mismo. Y esto, desde luego, así de entrada puede parecer como un contrasentido. ¿Cómo es que el Dios que Job creía que le estaba golpeando sin piedad podría ser el mismo que ahora, al que ahora Job apela para que le sostenga, para que le proteja, para que le guarde, para que le redima? Evidentemente, esto solo puede ser fruto de la iluminación del Espíritu Santo, hermanos. Por increíble que parezca, Job entendía que la misma mano de Dios que le estaba aplastando en su aflicción era la misma mano de Dios que le ayudaba en medio de esa aflicción. Y esto no es algo contradictorio, sino es algo precioso. Es algo precioso, hermanos. Job está reconociendo la pluralidad en la deidad. Dios está reconociendo la diversidad en Dios, en la divinidad. En este Redentor podemos reconocer al Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, que es aquel que intercede por nosotros ante Dios. Todo esto, evidentemente, hermanos, suscita un montón de preguntas, muchísimas, tantas que no vamos a poder tratar en este sermón. Pero Job reconocía no solo a Dios en la persona del Redentor, sino que además esa obra intercesora, esa obra redentora, estaba hecha por decreto divino desde la eternidad. Así era. En un sentido físico, hermanos, la obra redentora de Cristo, del Hijo eterno de Dios encarnado, sí, se consumó en el tiempo, en el plano terrenal, unos cientos de años después, en Jerusalén, en el Monte Calvario, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, por supuesto. Pero en la eternidad, este plan ya estaba consumado conforme a la voluntad soberana de Dios, que había decretado ese plan de la redención desde las edades y desde la eternidad total. Por eso, los santos del Antiguo Testamento podían mirar con fe a la redención del Mesías que estaba por venir, porque sabían que era Dios el que la efectuaría, que era Dios quien lo haría en la figura, en la persona del Redentor. Y los planes de Dios no se pueden frustrar y no se pueden detener. Nadie los puede arruinar. Job sabía que su Redentor era el Cordero inmolado desde el principio del mundo, como nos dice Apocalipsis 13:8. Y sí, hermanos, Él, el Redentor, mirad, Job usaba esta expresión tan hermosa, mi Redentor, es nuestro Redentor. Y no empezaremos a vivir vidas cristianas verdaderamente plenas y gozosas hasta que entendamos que es nuestro Redentor, es tu Redentor. El Señor es mío, es mi Redentor. Y Él nos conoce, Él nos defiende. Él se hizo como uno de nosotros. Nadie puede amarnos más que Él, nuestro Redentor. Nadie puede defender nuestra causa mejor que Él.
Él vivía e intercedía en el tiempo de Job y vive e intercede hoy en día también. Él vive y vivirá para siempre y podrá expiar y propiciar nuestros pecados con su sangre desde la eternidad hasta la eternidad, hasta que el Señor venga, porque su sangre es la sangre del pacto eterno. Y esa sangre bendice a todos los que se acercan a Él, todos los que se bañan y se rocían de esa sangre, por medio de recibir a Jesús como su único Señor y Salvador, Redentor. Y esta es la redención en la que Job está poniendo fe. Y esta era la redención en la que ponía fe. ¿Recordáis el principio del capítulo 1 cuando decía que Job ofrecía sacrificios a favor de sus hijos después de que estos banquetearan, no sea que hubieran cometido algún pecado? Él sabía que había una sangre todavía mayor que la de Abel, incluso una sangre mayor que la de los toros o ovejas que estaba sacrificando. Sabía que era una sangre superior, que era la sangre del Redentor, del Hijo de Dios unigénito que había de venir. No entendía todos estos grandes conceptos teológicos que hoy conocemos los cristianos y que tan buenos y necesarios son para la Iglesia. Pero él creía, tenía la convicción de que su Redentor no era alguien futuro, era alguien que ya vivía. Creía en el Mesías venidero en la carne, pero creía que ese Mesías ya vivía porque era Dios y estaba haciendo la misma obra intercesora ante el Padre a favor suyo que la que haría después y sigue haciendo y seguirá haciendo hasta la venida del Señor. Pero me gustaría parar un momento para decir algo en cuanto a esto. Que nadie piense que puede haber algún conflicto en el seno de la divinidad. Es decir, que haya diferencias entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Como que Dios el Padre nos ame menos y Dios el Hijo nos ame más, lo que se suele decir, el policía bueno, el policía malo, nada de eso. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, nada de eso. La divinidad no está dividida contra sí misma, y mucho menos respecto a su actitud hacia nosotros. Dios el Padre nos ama tanto como Dios el Hijo. Fue el Padre quien decretó el plan de la redención por medio del Hijo unigénito encarnado. Fue el Padre quien lo designó como Redentor. Fue el Padre quien se agradó cuando el Hijo se ofreció voluntariamente a redimir a los escogidos. Dios nos ama con amor completo. En las tres personas de la Trinidad no hay división en cuanto a cómo nos ama. No hay división, es un amor completo y pleno. No nos dejemos llevar por eso, porque no es así. Lo que está claro es que un redentor humano podía redimir a Job o a quien fuera, tiempo más tarde, en la historia de Israel, podía redimirle mientras estaba vivo. Cuando el Redentor iba a la tumba, se acabó. Pero que Job está pensando en algo más allá, mucho más allá de un Redentor humano, nos lo muestran las siguientes palabras, porque Job está esperando algo sobrenatural de parte del Redentor. Esperaba que esa redención tuviera lugar aún después de su propia muerte. Fijaos, versículo 25, la propia muerte del Redentor. Versículo 25, y al fin se levantará sobre el polvo. Job, de nuevo, y no me cabe duda, porque el nivel de revelación en aquellos tiempos no era tan pleno como puede ser el de ahora, más que de revelación bajo Cristo, ¿sí? Tras su venida, ¿de acuerdo? Su primera venida, bien, era algo que iba progresivamente iluminándose, bien, y en aquel tiempo Job tenía un conocimiento mucho más limitado, la revelación era más limitada, pero en este caso está viendo las cosas con una claridad transparente. Fijaos, dice, al final se levantará sobre el polvo. Estas son palabras, y hay pocas menciones a la resurrección al principio de los libros de la Biblia. Luego poco a poco se va intensificando más el entendimiento de doctrinas que nosotros ahora damos por sentadas, como la propia resurrección en la carne. Pero fijaos, aquí vemos que Job está siendo guiado por el Espíritu Santo y está apuntando a la resurrección futura de Cristo.
esa resurrección que tendría lugar al tercer día, tras ofrecerse como sacrificio propiciatorio por los pecados. Así que Job piensa incluso más allá y dice, aunque muera, aunque yo pronto también me convierta en polvo, mi Redentor que vive me redimirá. A pesar de sentir la pesada mano de Dios sobre él, Job sabía que Dios, que su Redentor, estaría siempre a su lado, que estaba y estaría siempre a su lado. Y Job veía cómo su cuerpo se estaba deteriorando y descomponiendo aún en vida en base a la terrible enfermedad que tenía. Sabía que de seguir así le quedaba poco tiempo de vida, moriría de alguna infección. Pero para Job eso tampoco fue un problema. Lo vemos en el versículo 26, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y esta expresión bíblica, el ver a Dios, es una expresión que denota alegría, denota gozo personal, por sentirse en la presencia de Dios, por sentirse cerca de Dios, sin temor a su ira, en su perfecta y completa bendición. Ver a Dios significaba estar con Él, sentirse con Él, saberse con Él, vivir en su gracia. Y no sabemos cuán lejano veía esto Job, no lo sabemos, pero él lo esperaba, hermanos, y lo suponía y lo veía como el mayor gozo de su vida. A pesar del dolor, a pesar de las desgracias, vería a Dios, vería a Dios. Por eso clama con júbilo, vamos al versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vemos, hermanos, estos destellos de iluminación que recibe Job por la gracia del Señor en medio de su angustia, también son los que nos concede a nosotros, también son los que te concede a ti muchas veces en medio de tus dudas, de tus pruebas, de tus amarguras y de tus tribulaciones. ¿O no es así? Si tú y yo lo hemos experimentado esa iluminación de parte del Señor. A lo largo de nuestras vidas, en los momentos más oscuros, tú y yo hemos sentido esa iluminación, esa convicción de que nuestro Redentor vive y que no importa lo que nos ocurra ahora o tarde o después, el Señor nos va a restaurar. Y así lo hizo con Job. Parecía que la injusticia, la incomprensión, la deslealtad de los amigos de Job iban a tener la última palabra en la historia, pero ni hablar, no es así. Al final brilló la esperanza en el Redentor en medio de toda esa negrura. Brilló la esperanza en Cristo, en el Mesías venidero que tenía Job. Y así nos ocurre a nosotros. Nada ni nadie puede compensarnos los daños, las pérdidas, las injusticias, los sufrimientos. Estoy hablando aquí, en la tierra. Nada ni nadie, ninguna persona humana puede compensarlo. Pero al igual que Job, creemos que hay un Redentor, con R mayúscula, que nos defiende y nos va a restaurar aún incluso después de la muerte. Y hay muchos hijos de Dios que descansan ya en el polvo. Y nosotros tarde o temprano también, si el Señor no viene antes, descansaremos y no seremos nada más que polvo. Pero aún ese polvo muerto y esparcido e ignorado por el mundo, es de gran valor para nuestro Redentor. Porque Él compró hasta ese polvo con su sangre preciosa en la cruz. Los muertos en Cristo le siguen perteneciendo después de la muerte. Y aun cuando seamos hechos polvo, ese polvo también le pertenece. No penséis jamás que nuestros cuerpos serán abandonados. Jamás. Por supuesto que no, nuestras almas tras la muerte estarán con Él, pero aún queda la bendita resurrección de nuestros cuerpos, que vamos a recibir la unión de nuestras almas y de nuestros cuerpos en una gloria jamás conocida en el universo, por la gracia de Dios.
Pertenecemos a Cristo, nuestro Redentor, en cuerpo y en alma, no lo olvidemos. En la vida y en la muerte somos de Él, y aún después de la muerte y en la eternidad seremos suyos. ¿No es este un gran consuelo? Esto desde luego fue un gran consuelo para Job. Hermanos, para concluir, estas palabras de Job en medio de todo este dolor, de toda esta tribulación, de todo este sufrimiento, parecen muy extrañas. No había rastro de un redentor que pudiera redimirle, que pudiera defenderle. La miseria continuaba e incluso os diría que empeoraba. Sus amigos seguían acusándole, pero Job esperaba en su redentor y aunque nunca lo había visto, confiaba en que algún día estaría delante de él como delante de un amigo. Creía que habría un final feliz. Como cantaba Carole King, decíamos al principio de la predicación, tan solo di mi nombre, ya sabes dónde estoy, iré corriendo y nos veremos otra vez. Y esa promesa es para ti y es para mí y para todos los que creen que tienen un Redentor que vive y que está ahora y estará siempre con nosotros. Y ahora por eso Job está haciendo algo, está avisando a sus amigos seriamente de lo equivocados que están y del juicio que puede sobrevenirles si se niegan a comprender, a entender que hay un Redentor. Fijaos, versículo 29, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Y nosotros, como Job hizo con sus 3 amigos, que rechazaban toda gracia y toda misericordia y todo bien y toda redención para Job, nosotros también, que aguardamos ese Redentor, advertimos a aquellos que lo ignoran. Porque el Redentor de Job, el Redentor que él esperaba, es el mismo que esperamos nosotros. Y advertimos al mundo que no cree en ese Redentor, que viene un juicio, un final de la historia en la que reconoceremos que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Y que los enemigos del Redentor perecerán. Experimentarán el juicio, la justicia de la espada. Pero, al mismo tiempo que advertimos, también decimos que hay esperanza, como la hubo para los amigos de Job. Y yo te pregunto, ¿querrás arrepentirte y creer en el Redentor Jesucristo? Espero que sí. Espero que quieras arrepentirte y creer en el Redentor Jesucristo. Hermanos, Job no era perfecto. No era perfecto como nosotros no somos perfectos. Él había hecho mucho hincapié en su inocencia, como nosotros también muy a menudo hacemos hincapié en nuestra inocencia. Somos perfectos, no hacemos nada malo. Pero pronto Dios le mostraría a Job su profundo error y también le daría convicción de que ni la salud que Job tenía, ni la prosperidad que Job tenía y que había perdido, eran por sus buenas obras, sino que eran fruto de la gracia de Dios y que Dios podía darla y Dios podía quitarla. Y eso también es algo que nosotros necesitamos comprender. Que todo lo que tenemos o dejamos de tener es por la bendita gracia de Dios. Pero Job estaba en el camino correcto, porque a pesar de que su miseria crecía día a día, él lo esperaba todo, lo fiaba todo a su Redentor, que sabía que era alguien vivo y real. Es nuestro Redentor, y eso le daba las fuerzas en el poder del Espíritu Santo para mantenerse fiel y no negar ni maldecir a Dios, que era el objetivo que tenía Satanás por medio de oprimir a Job mediante tantas penurias. Hermanos, la defensa que Cristo hace de nosotros ante el trono de la gracia no significa que todas las miserias van a desaparecer de repente. Nadie está diciendo eso. Habrá tiempos de tristeza, habrá tiempos de llanto y de lamento, experimentaremos tensión, soledad, fracaso, miedo, ansiedad. ¿Por qué?
por todas las cosas que nos ocurren, por todas las cosas que vemos en este mundo y que nos quitan y le quitan la paz a este mundo y a esta sociedad. Por ejemplo, la epidemia del coronavirus en la que ahora estamos sumidos, que generan tanta ansiedad, preocupación, incertidumbres en cuanto al presente y al futuro. Pero, a pesar de eso, tengamos una cosa clara: tenemos un Redentor que vive y nada irremediable puede pasarnos. No hay poder que pueda destruirnos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ni Satanás, ni sus demonios, ni el mundo, ni las enfermedades, ni nuestros propios pecados, porque todos esos enemigos destructivos que nos asedian se pusieron de rodillas y fueron destruidos y vencidos por Cristo en la cruz del Calvario una vez para siempre, por medio del sacrificio que Él ofreció a favor de sus redimidos. Cuando Él clamó en la cruz: consumado es. Y es por eso que nuestra situación, aunque en un sentido no es distinta a la del resto de las personas del mundo, sufrimos y aguantamos las mismas cosas que tienen que aguantar ellos, es a la vez totalmente diferente. Nuestra situación al mismo tiempo es distinta, porque pase lo que pase, tenemos un Redentor que vive y que algún día, aun si morimos, da igual, vendrá a buscarnos y nos levantará de nuevo para que le veamos. Él ha fijado el día y Él ha fijado la hora, y cuando venga reunirá nuestro polvo y lo glorificará a su imagen perfecta, para poder contemplarle por la eternidad. No hay nada mejor que el poder contemplarle por la eternidad, como clama Job: en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Sí, hermanos, me gustaría concluir con unas palabras del gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, cuando dice: presta atención a la piadosa anticipación de Job. He de ver a Dios. Job no dice: veré a los santos, aunque esa será una felicidad indecible, sino: he de ver a Dios. No dice: veré las puertas del paraíso, veré los muros de jaspe, veré las coronas de oro, sino: he de ver a Dios. Esta es la suma y sustancia del cielo. Esta es la esperanza gozosa de todos los creyentes. Espero que sea la tuya, como es la mía y como fue la de Job. Esta es nuestra primera y última esperanza, que nuestro Redentor vive y que algún día lo veremos. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Dios y Padre, por la bendita y gloriosa esperanza que nos has ofrecido en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia derramada sobre nosotros con tanta generosidad, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido en Cristo, nuestro Redentor, aquel que, sin importar el polvo en el que estemos sumidos, la miseria en la que estemos, el barro en el que nos hundamos, las pruebas que nos aplasten, sabemos que tú, oh Dios, estás en perfecto control de ellas y que te tenemos en la persona del Señor Jesucristo como nuestro mismo Redentor. Que tú nos perfeccionas y santificas por medio de las pruebas, Señor, para hacernos a la imagen bendita de ese mismo Redentor que un día vendrá por nosotros y que aún hoy intercede ante el trono de la gracia y nos guarda y nos cuida y nos bendice de infinidad de maneras de las que no somos ni conscientes y por las cuales no damos el suficiente agradecimiento, Señor. Te bendecimos y te alabamos por ello, Padre. Sí, Señor, sí. Bendito sea el Redentor. Bendito seas, Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Que te esperemos, que confiemos en ti y que nunca olvidemos que somos tuyos y tú eres nuestro. Y que algún día, ocurra lo que ocurra, sea en la carne o sea en el espíritu, sea que seamos polvo, tú vendrás a buscarnos y nos glorificarás. Y todo esto es una bendita y maravillosa gracia tuya de la que no somos dignos. Pero te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos estas verdades por medio del libro de Job, pero que las hagamos tan reales como realmente lo son,
como promesas que son para nosotros, para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.